Bienvenido, bienvenida. Espero tengas un fabuloso día. En esta oportunidad vamos a continuar con nuestras clases de matemáticas. Hoy vamos a aprender un tema bastante agradable, un poquito amplio, pero que voy a tratar de estructurarlo a manera de que podamos resolverlo con mucha facilidad y entenderlo de igual manera. Antes de iniciar, quiero en primer lugar extenderte un saludo porque sé que estamos en una época bastante difícil. Espero que las cosas en tu casa vayan muy bien y de no ser así, mantén la fe porque yo sé que todo se puede resolver. Desde ya, pues extiendo nuevamente la invitación a consultar cualquier duda, que algo que no quede claro por medio de WhatsApp para poder resolverlo mediante alguna llamada, nota de voz o por medio de otros videos explicativos. Así que vamos a comenzar. Hoy trabajaremos la división con números decimales. Como has podido leer en el documento de la lección, existen tres maneras en las cuales se pueden presentar divisiones con números decimales, ya sea con números, tanto divisor y dividendo, sean números decimales, o en el caso en el que solo el divisor tenga número decimal, o solamente el dividendo posea número decimal. No importando el caso, vamos a ver cómo trabajarlos. Por ello he decidido dividir este video en varias partes para que podamos entender con claridad cada una de las lecciones. La primera forma en la cual se pueden presentar división con decimales es la que se titula entre dos números decimales. La división entre dos números decimales significa que tanto dividendo a la izquierda y divisor a la derecha poseen punto decimal. Para poderlo resolver, veremos el siguiente procedimiento a seguir, el cual se titula multiplicar por potencia de 10. Este procedimiento se puede aplicar para resolver cualquier tipo de división con decimales, incluyendo las otras dos formas en las cuales vamos a tener a bien explicar. Sin embargo, voy a tratar de ser muy descriptivo para que no quede ninguna duda. El primer paso que vamos a tener en cuenta es que para dividir un número decimal entre otro número decimal, primero se multiplica el dividendo y el divisor por la potencia de 10, ya sea 10, 100, 1000, 10.000, por ejemplo, que tenga tantos ceros como el mayor número de cifras decimales que tenga el dividendo o el divisor. Esto significa que voy a tomar, esto lo vamos a hacer acá plasmado, sin embargo, después vamos a poderlo trabajar mentalmente, y eso es la meta, trabajarlo mentalmente. Pero para que lo podamos hacer bien, vamos a iniciar plasmándolo acá. ¿Cuántos números decimales hay? En cada número hay uno. Por lo tanto, voy a tomar y voy a multiplicar mis cifras por 10, porque el 10 tiene un 0. Eso significa la potencia de 10. Vamos a ver si, por ejemplo, acá en cambio hubiera una de las dos cantidades, tuviera dos decimales, no voy a usar el 10, voy a usar el 100, porque el 100 tiene dos ceros. Y entonces tengo que guiarme siempre por la mayor cantidad de decimales que haya. Si, por ejemplo, hubieran 3 decimales, utilizo el 1000, porque el 1000 tiene 3 ceros. Y así sucesivamente. Si hubieran, por ejemplo, 4 decimales, utilizo el 10.000 para poder multiplicar. Entonces siempre me voy a guiar por el que tenga el mayor número de decimales. Como acá los dos tienen 1, utilizo el 10. Entonces para multiplicar por 10 también es muy fácil, solamente hay que hacerlo de la siguiente manera. Cuando yo digo que voy a multiplicar un número por potencia de 10, lo que voy a hacer es correr el punto decimal de la cifra. O sea que aquí vuelvo a escribir el 58, bueno, 5.8, y el punto decimal lo corro las veces de tantos ceros que tenga la cifra. Por ejemplo, acá tiene solamente
un 0, entonces yo corro el punto un lugar hacia la derecha. Esto quiere decir que mi punto desaparece acá y se escribe de este lado, quedándome el número 58. Pero nuestro punto a la derecha no importa, no tiene que verse, entonces mejor lo borramos. Y entonces multiplicar 5.8 por 10 es igual a 58. Veamos, escribimos acá 1.2. ¿Cuántos voy a correr a la derecha? Un lugar, porque es 10. Entonces queda en valor de 12. Y ya no tengo que escribir mi punto decimal. Por lo tanto queda 58 dividido 12. Estas cantidades son las que ahora voy a tomar y voy a realizar una fracción normal con mis nuevos dígitos. Por eso les mencionaba que la potencia de 10 se puede hacer mentalmente, porque aprendemos a correr los números dependiendo con qué cifra yo voy a multiplicar. En un momento vamos a continuar con el ejemplo anterior. Primero voy a hacer una pausa para continuar explicando la multiplicación por potencia de 10. Supongamos que este número queremos multiplicarlo por potencias de 10. Recordar que la potencia de 10 siempre será 10, 100, 1000, 10.000, etc. No puede ser 20, ni 300, ni 4000. Siempre será con base 1. Entonces, corramos el punto para poder multiplicar por cada cifra. Escribo entonces, si quiero multiplicar 4.71 por 10, escribo la cifra y el punto decimal lo voy a correr. ¿Cuántas veces? Una vez. Estaba acá y lo corro hacia este lado, quedándome el número 47.1. Ahora veamos si multiplico esta cifra por 100, escribo la cantidad. Ahora el punto lo voy a correr dos veces porque hay dos ceros. 1, 2. El 0 queda a la derecha y de hecho no hay necesidad de dejarlo ahí. Podemos suprimirlo y se entiende que el punto está acá. Queda la cifra 471. Siguiente ejemplo, con 1000. Escribo la cifra. Voy a correrlo tres veces. Está aquí. Entonces 1, 2 y 3. ¿Qué pasa? No tengo ningún número acá, pero puedo dibujar el 0. ¿Y dónde queda mi punto decimal? Mi punto decimal quedaría también acá, pero no lo voy a escribir porque no hay necesidad. ¿Qué cifra me queda? Me queda la cifra 4710. Finalmente, voy a multiplicar esta cifra por potencia de 10.000. Escribo la cifra. Tengo que correr 4 veces. Aquí está el punto. 1, 2, 3, 4. Escribo dos ceros para compensar los espacios vacíos. Y el punto entonces va a quedar acá. Y ya sé que no lo debo de escribir. ¿Qué cifra me queda? 47.100. Multiplicar por potencia de 10 es muy sencillo. Solamente debemos correr los puntos. Bueno, el punto. Ahora sí vamos a regresar a nuestro ejemplo anterior para saber cómo hacer la división. Como el primer paso para resolver mi división entre números decimales fue multiplicar por la potencia de 10, y ya lo hice, encontré estos dos números, los cuales voy a operar con normalidad. Son números naturales. ¿Cuántos 12 caben en 58? Para ello, ya debo saber trabajar la división normal. Empezamos. Podemos entonces tener un espacio extra en el cual calculamos cuántos 12 caben en 58. Por ejemplo, podemos suponer que caben 5 y al multiplicar nos da 60, entonces sabemos que no es 5, es 1 menos. Probemos con el 12 por 4, 4 por 2, 8, 4 por 1, 4, 48. Entonces,
Sabemos que cabe 4 veces. Multiplicamos 4 por 12, 48, restamos. Aquí estamos trabajando la división con toda la normalidad. Ahora es momento de decir, bueno, acá me queda un residuo y acá tengo un número natural entero. Pero vamos a recordar que en la unidad anterior aprendimos que las divisiones podemos escribir un 0 en el dividendo cuando ya no tengamos más números que bajar e inmediatamente coloco un punto en el cociente, un punto decimal, para obtener cifras decimales. Este 0 que escribí acá es un 0 extra, no estaba originalmente en la cifra, yo lo escribí y por ello escribí mi punto decimal. Lo bajo y ahora tengo, en lugar de 10, 100. ¿Cuántos 12 caben en 100? Para ello intento, ¿verdad?, averiguar. Acá ya sé que con 5 me da 60. Puedo probar tal vez con un número más grande. Podemos probar con el 7, el 8. Voy a probar con el 8. 8 por 2 nos da 16. 8 por 1, 8 más 1. 96. Yo creo que es más que claro que si pruebo con 9 se va a pasar. Entonces sé ahora que el 12 cabe 8 veces en el 100. Continuamos. 8 por 12, 96. Restamos con normalidad. Y en esta lección vamos a aprender nuevamente que vamos a continuar nuestra división hasta encontrar dos decimales. ¿Qué hago entonces si ya tengo mi 4 residuo? Vuelvo a escribir otro 0 extra. Yo coloco esta puntuación para que veamos que hay que bajarlo, quedándome en vez de 4, 40. Este 0 extra ya no voy a escribir un punto decimal. El punto decimal bastó con el primer 0 que yo escribí en el dividendo. Ahora, otra vez, ¿cuántos 12 caben en 40? Muy bien, sabemos que 4 no porque se pasa. Entonces seguramente es el 3. 3 por 2, 6. 3 por 1, 3. 36. Continúo restando. Me sobran 4. Y aquí me voy a detener. Con este residuo termino mi división porque me interesa obtener siempre dos decimales. Creo que es más que suficiente. Entonces, este es el resultado de nuestra operación original. Déjenme, les enfoco. 4.83. Copiemos ese ejemplo en nuestro cuaderno. Segundo ejemplo, entonces voy a dividir 6.3 dividido 0.17. Para ello, el primer paso es multiplicar por una potencia de 10 de acuerdo a la mayor cantidad de decimales. La mayor cantidad de decimales es 2, que se encuentra aquí, 1 y 7. No puedo multiplicar esta cifra por 10 porque tiene solamente un decimal y esta por 100. Siempre debe hacerse por la misma cifra de la cantidad de decimales más grande. Entonces, el paso que habíamos aprendido era a escribir nuestra cifra como una fracción, ya que escogimos el número, en este caso es 100, multiplicamos corriendo el punto decimal. Para ello, escribo otra vez mis cifras y corro el punto decimal. Acá corro dos espacios. A la derecha 1, 2. Como acá no tengo, ¿qué voy a hacer? Voy a rellenar con un 0. ¿Dónde queda mi punto decimal? Mi punto decimal desaparece de este lugar y queda a la derecha. Pero a la derecha sabemos que se omite. Ahora es turno de el 0.17. Corro dos lugares, 1, 2 y prácticamente se convierte en el número 17. Porque mi punto queda de este lado, pero lo voy a omitir.
Mis cifras entonces son 17 y 630. Son números naturales que ya puedo trabajar con normalidad y vamos a hacerlo en este momento. Al quedar mis números sin cifras decimales, voy a trabajar una división normal. ¿Cuántos 17 caen en 630? Para ello selecciono 2, entonces 2 sería averiguar cuántos 17 caben en 63. Para eso utilizo mis multiplicaciones. Para acelerar el proceso del video, yo sé que es 3. 3 por 17 da 51. Al restar, tengo un residuo de 12. Aún no he terminado, voy a bajar mi 0, que me daba el dividendo, y voy a averiguar cuántos 17 caben en 120. Para esto puedo seguir intentando con otro tipo de cifras y voy a averiguar que es 7. 7 por 17 nos da 119. Al restarlo nos queda 1 de residuo. Este número entero aún no es mi respuesta final porque voy a escribir un punto decimal en mi cociente, ya que no hay más números en el dividendo por bajar. Este punto decimal significa que voy a colocar un dividendo extra un 0 en mi dividendo extra y lo bajo para que me dé una cifra de 10. ¿Cuántos caben en 10? Caben 0. 0 por 17, 0. Queda residuo de 10. Escribo un 0 más en dividendo para bajarlo y que se transforme en 100. ¿Cuántos 17 caben en 100? Caben 5. 5 por 17, 85. Al restar, queda un residuo de 15. Mi resultado es 37.05. Entonces, con este ejemplo finalizamos la división entre números decimales cuando ambos tienen cifra decimal, recordando que el paso que varía al inicio es obtener la potencia de 10. Vamos a continuar en un video distinto explicando cómo trabajar con potencia de 10 y alguna otra variante, los otros tipos de división con decimales que existen.